Pues muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Toño. Bienvenido. Pues bienvenidos una vez más a una cápsula de Consultoría Merkabah en nuestro podcast hablando sobre el alcoholismo. Bueno, pues hoy estamos de luto. Queremos hacer mención por el fallecimiento del señor Pedro Ramos, una persona muy querida por nosotros y pues en realidad era pues mi padrino. Quiero pedir por él y por su alma y que hoy se encuentre en el reino de los cielos y agradecerle por todo el apoyo que nos dio y la sabiduría que nos otorgó. Y donde quiera que se encuentre, Pedro, te agradecemos. Gracias por tu sabiduría y tu amor que nos diste a cada uno de nosotros, de los miembros que conformamos tu grupo de unidad, que pues por mucho empeño tuviste en darnos todo el conocimiento. Te agradecemos donde quiera que estés. Y pues bueno, una persona muy querida, ¿no, Toño? Sí, definitivamente tuve la oportunidad de conocerlo. Un señor atinado, de alguna manera espiritual, no loco, a veces elevado, pero no dejaba de ser un ser humano. Pero sí fue una ayuda muy fuerte. Era la que necesitábamos, bueno, más bien yo, ¿no? Siempre, pues por querer ayudar a la gente, ¿no? Pero sí, ya descanso en paz. El señor Pedro era una persona que sí era querida por mucha gente, ¿no? Pero como todo, ¿no? Todo el que crece, siempre le hacen daño. Y el daño es el que crece también. Pero es parte del show. Y fue un acontecimiento, ¿no? Donde sé que faltan gentes que sí lo conocían, pero nosotros con el ánimo, ¿no? de haberlo conocido, ¿no? Y de haber escuchado, ¿no? Su palabra. Y siempre fue muy enriquecedora su forma de expresarnos en el programa y es a quien le agradecemos hoy el entendimiento que podemos tener a través de esta grandiosa literatura de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que para mí en lo personal sigue siendo el único tratamiento exacto para el tratamiento del alcoholismo, ¿no? Y de hecho ha sido el origen también de muchas confraternidades y de muchos programas que a final de cuentas pues es el mismo, ¿no? No es un cambio, solamente cambian las palabras algunas, pero la esencia como tal es la de este programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y pues donde quiera que te encuentres, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo y te queremos muchísimo y que Dios te bendiga por siempre. Pues hay que continuar, ¿no? Claro. Hay que continuar y siempre con la misma alegría que Él nos decía que tuviéramos ante toda situación, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar del alcoholismo. Tenemos que seguir hablando de esta enfermedad que, como hemos comentado, es muy difícil de comprender, de tratar. Y pues cada día hay más personas con este padecimiento. Siento que hoy más en el ámbito de los jóvenes hay una manifestación muy agresiva de este tipo de padecimiento, ¿no? Entonces esta situación ya, ¿sabes cuál es lo que yo creo que está teniendo como un gran daño? Que es común, o sea que ya la sociedad se está acostumbrando a que nuestros jóvenes estén bajo este tipo de situaciones que muchos se desconocen, pero que hoy vemos a los jóvenes detenidos, desorientados, sin ningún sentido, ¿no? Destruyéndose con sustancias. Ahorita en la clínica que he estado están llegando chavitos de 14, 15 años, ya con una potencialidad alcohólica ¿sabes qué es lo más aterrador? Que no saben ni siquiera lo que les está pasando, ¿no? Que ellos creen que están internados porque están castigados, porque no se portan bien o porque no hacen las cosas como las demás personas, sin poder identificar que es un padecimiento el que los está incapacitando, ¿no? Entonces el alcoholismo es algo que siento que es difícil de entender, difícil de poder llegar a comprender, separar la enfermedad de la persona, ¿no? Porque también tan solo el alcohólico cree que él es la enfermedad, ¿no? Y eso, ¿qué tanto puede dificultar para que una persona pueda empezar a tratarse si él cree que es la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que nos sucedió a nosotros. ¿Recuerdas que siempre creyendo que éramos los causantes de nuestros actos y queriéndolo remediar una y otra vez, ¿no? Queriendo cambiar las circunstancias de nuestras vidas,
y siempre regresar a lo mismo. ¿Te acuerdas que siempre estábamos en los mismos puntos? Sí, una parte cíclica muy fuerte. Sí. Y esto yo me refiero porque más bien nos llevamos, bueno, más bien el padrino también, te habré recordando, con relación a la oscuridad, o sea, con relación a la enfermedad, con relación a la expresión, que eso sí es cierto que tiene que ver con la sensación que yo creo que si nuestro cerebro calcula de porcentajes de conciencia, pues yo creo que un 5%, porque el 95% es pura oscuridad, pero necesitaba esta expresión. Entonces todo lo que nos tragábamos, por eso no podíamos salir. Entonces estamos hablando de una situación que tiene que ver, que nosotros no venimos, es como si hablaras de una persona que dijera que estuviera en una situación espiritual muy elevada, hay que bajarlo, porque eso se llama soberbia. Entonces para tratar a la humanidad... Sí, entonces, ¿crees que hay que la espiritualidad también puede confundirse? Claro. O sea, que hay personas que pueden creer que están totalmente espirituales cuando pueden estar en un comportamiento soberbio. Soberbio, y una soberbia porque definitivamente la soberbia se ve, se ataca. Y yo me refiero en nuestra situación porque si dejas salir el personaje, eso porque son personajes. Y dentro de esa oscuridad, o sea, tiene que ser como un condenado, pero una persona que le tenga que subir la soberbia, que es la espiritual, a veces ayuda, pero a la larga siempre te mata porque no es sencillo. Y siempre hablando de una manera así como, pues es alarmante, ¿no? Me refiero, pero una situación como que no la puedes captar. O sea, ¿cómo te puedes quedar solo? Ese es el problema, ¿no? Esa es la miseria. Yo digo, pues es que sí, serio, estás solo y te vas a quedar solo, lo dice el cuarto paso. Pero sí, definitivamente, ayer yo dije, no puede ser posible, pero no puedes decir nada, ¿no? Porque la soberbia se maneja así, y luego siempre la maneja un ser que crece. Ese es el problema, que envenena a todos. Sí, serio, esa es la realidad. O sea, cuando no están de acuerdo con mis situaciones, con las que yo quiero, yo sí me enojo, sí me molesto, pues yo llevo todo. Por eso te digo, hay que bajar. ¿Por qué? Porque eso hace daño. Pues en realidad difícil, pero a final de cuentas, pues sí, la envidia es uno de los defectos más difíciles. Y de hecho, como dice por ahí la literatura, que vivimos en un mundo contagiado de envidia y que a todos nos afecta de una u otra forma, ¿no? Y a mí, pues fue uno de los defectos que más daño me generó. Yo creo que fue uno de los que me empobreció. O sea, a mí la envidia me empobreció. ¿Por qué? Porque fui una persona que siempre miré lo de los demás y me lamentaba, caía en estados de depresión por la misma envidia, de hecho. Y pues haberla tratado pues, me llevó tiempo. Es un proceso. Primero era reconocer que en mí estaba la envidia, ¿no? Que yo tenía este defecto y que estaba, como dice la literatura, que estaba lleno de esos defectos, o sea que sí en mí habitaban esas situaciones y que me hacían sentir, me hacían pensar y me hacían actuar. Y tener que confesar cada acto cuando se manifestaban este tipo de defectos, pues fue todo un proceso, ¿no? Claro. Hoy, pues gracias a Dios, pues puedo hablar de ella. Puedo decir que la envidia me corrió durante mucho tiempo. O sea, siento que eso hoy sé y también he aprendido a tratarla porque no es algo que no soy yo. Tratarla para mí es como detenerla. Poder, dice ahí el sexto paso, que aquel que haya sometido a su defecto puede decirse que ha crecido. Entonces, pues en este caso, pues siento que para mí ha sido todo un proceso de tener ese defecto de carácter que siento que en lo personal a mí me empobreció. O sea, yo no crecí nunca como yo debí o quería crecer por la envidia. Claro. Y fíjate, es interesante porque he estado como analizando esta parte en mí. Yo muchas cosas las quise hacer por la envidia. O sea, en mí había envidia y yo quería actuar sobre esas cosas. O sea, yo quería recuperar, hacer, porque yo decía, ¿por qué genero que la gente me termine afectando cuando yo quiero trabajar, cuando yo quiero hacer algo productivo en mi vida? ¿Por qué siempre estoy en conflicto con la gente? Y era por la envidia. O sea, la envidia era la que manejaba mis fuerzas para poderme conducir a hacer esas cosas, aparentando que pues eran realmente buenas, ¿no? Pero en el fondo era como desquitarme. Y fíjate que cómo lo empecé a reconocer cuando empecé a ver a una persona que tenía el mismo padecimiento que yo, el mismo síntoma sobre la envidia, y yo empecé a sentir cómo a mí me empezó a generar ganas de quererlo lastimar,
ganas de no quererle dar, ganas de querer toparlo, o sea, que no creciera, evitar que pudiera crecer y aprender. Yo empecé a sentir eso, y yo dije, ¿por qué empezó a sentir eso hacia él, si él solo me está diciendo que quiere crecer y hacer cosas? Y ya en el tratamiento que empezamos a tener, pues descubrimos que la envidia es uno de sus efectos que también le ha generado muchos dolores de cabeza. Entonces vi realmente por qué yo generaba que la gente terminara dañándome. Y era por el mismo defecto de carácter llamado envidia. O sea, la envidia propiciaba un algo que a mí no me permitía crecer y acrecentar más la envidia en mí. Entonces era algo que pues definitivamente no sabía. Hoy, ¿cómo trato la envidia? ¿Cómo hago yo? Pues primero dejo de mirar, ¿no? O sea, ahí lo dice el sexto paso, que ¿por qué mirábamos tanto a aquellas personas que lograban las cosas en vez de ocupar ese tiempo en hacer lo que teníamos que hacer? Entonces comprendí, dije, deja de mirar y ponte a hacer lo que te toca, ¿no? Entonces he empezado a hacerlo y ha funcionado. Yo la verdad hoy ya tiene rato que no siento esa envidia, pero sí sentí la sensación ante esa persona y sí vi como tenía ganas yo de querer pues toparlo, no ayudarlo, mandarlo a la fregada, pero cuando él estaba simplemente narrando que quería hacer cosas. Entonces cuando yo decía, yo quiero crecer, yo quiero hacer esto, voy a hacer este proyecto, y se lo decía a personas que también estaban afectadas por envidia. En este caso, pues yo también tengo ese padecimiento, y pues empecé a sentir ganas de quererlo vivir. Entonces comprendí que había gente que yo provocaba, ¿no? Aunque mis intenciones fueran buenas, el defecto de carácter llamado envidia propiciaba ese tipo de daños, ¿no? Entonces hablar de la envidia, pues sí, es algo difícil. Yo sé que a todos nos ha pegado. Es un defecto difícil de evadir, todos lo sentimos. Aquel que me diga que nunca ha tenido envidia o solo envidia de la buena, no hay. Pues no. No hay. La envidia es una de las cosas más fuertes del defecto de carácter, que tiene que ver con aquella persona que tiene y no es lo que tiene, sino es lo que tiene que estar igual de miserable que yo, porque lo tiene. Sí. Esa es la envidia en realidad. Sí, hay una todavía más pesada, que es la asedia, ¿no? La asedia es una envidia espiritual un poco más profunda, intensa, generada por cuestiones espirituales mucho más hondas, que generas un coraje o repudio ante la gracia que puede estar en otra persona. O sea, ya no tan solo los bienes, sino estás envidiando que otra persona es agraciada y tú no. Eso se llama asedia, y es la envidia un poco más intensa de la idea de la envidia mundana, para que me entiendas, ¿sí? Y eso pues sí, está muy cañón, ¿no? Porque a él sí Dios lo quiere y a mí no. Ya dijimos, ¿por qué tienes un coche tú y yo no lo tengo? ¿Por qué Dios sí lo ama y lo ayuda y a mí no? Entonces yo tenía muchas veces esos estados de asedia, cuando yo decía, ¿por qué Dios sí les das a ellos y a mí no me das? Porque ellos sí tienen tu apoyo, tú sí los quieres, a mí no me quieres, nadie me ayuda. Esos son estados de asedia que realmente pues me llevaban a muchos estados de depresión. O sea, eso era mucho de mis condiciones realmente alcohólicas, ¿no? Porque yo creía que el alcoholismo era beber. Entonces yo me abstengo, durante 11 años no bebí, no me drogué, pero el alcoholismo pues nunca lo traté. Esa es una de mis verdades, o sea, hoy puedo reconocer el alcoholismo en varios aspectos porque lo he vivido. O sea, cuando viví el alcoholismo, cuando lo anestesiaba con alcohol. Lo viví también cuando lo anestesiaba con defecto de carácter. Y también lo viví a secas, sin ninguna dosis, y tener un proceso de abstinencia donde empecé a sentir la necesidad de buscar a Dios, porque ya era muy fuerte el dolor. Entonces el alcoholismo me ha llevado a tener varias crisis, y le agradezco también hoy al alcoholismo porque me ha despertado y me ha hecho consciente de que verdaderamente es un padecimiento y que tengo que hacerme responsable por él. Y no ha sido fácil, ¿eh? La verdad es que yo no soy la persona recuperada, como dicen los grupos, el recuperado. Soy una persona que todos los días trato de tener la enfermedad a través de un programa, y eso es lo único que puedo hacer, ¿no? Tratarla. Entonces yo no me considero que ya estoy ajeno a estas dificultades. He vivido crisis alcohólicas todavía, pero hay una diferencia.
Hoy ya duran menos y no son tan continuas. Yo agradezco a Dios y al programa y a Pedro, que se lo agradezco mucho, que haya detenido el estado melancólico que nadie podía detener en mí, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo conocí, me dice, jamás te vas a volver a tirar al piso, y no me dejaba llorar, güey. Y yo decía, ¿este cabrón quién es? ¿No? O sea, ¿por qué no me dejas expresar si yo siento ese dolor y yo quiero gritar y a eso vengo a las juntas a expresarme? Y no comprendía que yo tenía que parar esos estados melancólicos porque eran los que me conducían a más depresión, ¿no? Sí, entonces, pues ha sido así ese proceso. Yo realmente, por eso mucha gente me dice, es que tú, Arturo, ¿cómo es que puedes comprender tantas cosas? Pues yo creo que lo he vivido. O sea, yo no soy una persona que tomé un diplomado o que realmente fui a una institución a capacitarme en cuestiones de conceptos, ¿sí, verdad?, psicológicos o clínicos o realmente psiquiátricos, ¿no? Yo fui y viví en su máximo esplendor una enfermedad y no fui un alcohólico que estuve en las calles, que como he escuchado testimonios de que yo me drogué bajo los puentes y estuve en el reclusorio y yo hice y deshice y compañeros, no, güey. Yo viví el alcoholismo en mí, güey. O sea, mira, el alcoholismo en mí yo no viví esas situaciones, pero sí generé fuertes daños, güey, físicos y mentales. O sea, hoy tengo otra enfermedad, güey, a consecuencia del alcoholismo. También, pues, perdí mi familia. O sea, yo digo, porque muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo te drogaste, Arturo? Porque todo lo que sabes, como 20 años te has drogado. Digo, no, yo me drogué 5 años. Yo creo que me drogo 10 y no estaría aquí. Pues loco, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque mi nivel de compulsividad es muy agresivo en mi caso. O sea, la compulsión en mí es muy agresiva. Yo avancé muy rápido en la cuestión del consumo de drogas, o sea, yo no la disfruté. Yo de la noche a la mañana pasé a los delirios, pasé a un dolor que yo ya no me podía drogar. Y no fueron años. Y entonces yo veía personas que hablaban de 15, 20 años consumiendo la sustancia, que yo solo consumí 3 años y terminé pero fatal, con un gran miedo y terror dentro de un cuarto de hotel, teniendo grandes delirios de persecución. Y dije, pues, ¿qué pasó? Pues si apenas va empezando la fiesta, ¿no? Entonces yo tuve que regresar a los grupos porque realmente ya no me podía drogar. Y no fueron muchos años. ¿Cómo? ¿Y qué crees? O sea, fue más tiempo en la abstinencia, sin drogas, que el alcoholismo me pegó, que yo creo que en la misma actividad con la sustancia. Es raro porque definitivamente, o sea, ¿sabes qué? Creo que se subió a los caballitos y se mareó. Fíjate bien. Entonces el concepto que se tenía antes sobre el alcohólico, de alguna manera puro, era el que a la larga el alcoholismo es lo peor que la droga, ¿eh? El alcoholismo como tal, como ¿La enfermedad? Como líquido. Ah, o sea, como líquido, el alcohol. Okay. Ajá. Es muy cabrón. Pero la situación de la premura o de la prisa que lleva la sustancia, como la piedra, como esa clase de sustancias que son muy fuertes, que te llevan a otra clase de delirios, en meses estás ahí, sí. En semanas estás ahí. A lo que yo me refiero es que es rápido ahora, pero la situación es de que como, de alguna manera, o sea, el que está enfermo, como tú, como yo, y que ya empieza a hablar de la enfermedad, empieza a hablar de la agonía. Del estado real. Es una expresión. Y no es bajo de un puente, no, porque puedes estar debajo de un puente como puedes estar en tu casa encerrado y tienes el mismo miedo, güey. Es lo mismo. O sea, porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo poder identificar si yo no llegué a un puente? Claro. ¿No? Yo no soy él, entonces yo no tengo esto. Eso es lo que dice la gente normal, ¿no? Yo les digo, no, el padecimiento es el mismo que está debajo del puente al que está dentro de un cuarto. Es el mismo, los síntomas son los mismos. Dormido en el suelo y dormido en una alfombra. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque el que tiene gripa debajo de un puente como el que lo tiene en una casa, es lo mismo. Entonces, eso yo no lo había podido ver, ¿no? Sí, pues es que no lo ves. O sea, por eso te digo, dentro de la oscuridad, porque tienes que vivir de la oscuridad. No es para encontrar la luz, nada más para tener una percepción de la vida, que eso es lo que nos sucede. O sea, podemos calmar esta percepción de la vida que cuando ya, ahora sí empieza una situación que tiene que ver, que ya ves las cosas con otra clase de realidad, estás más espantado, ¿eh? Por eso te digo, cuidado aquel
que despierte. Ya no se puede hacer para atrás. No. Ya no se puede Cuidado hacer. aquel que despierte y no encuentre a Dios. No, por eso. Porque va a vivir un estado agónico más cañón, ¿eh? Claro. Más cañón, ¿eh? Eso es real. Sí. O sea, y lo dice la misma literatura, el látigo del alcoholismo te orilló a recuperarte, te llevó a los grupos, te llevó a buscar la ayuda, porque realmente muchas veces, y yo comprendí cuando ahí en la literatura aparece Alcohólicos Anónimos con letra grande, AA, Sí. y cuando también aparece AA con letra pequeñita, Sí, los iniciados, y dice los iniciados y aquellos que ya lograron trascender, Exacto. ¿no? Que ya van en los principios, ¿no? Entonces yo todavía seguía siendo el recién llegado y tenía 11 años, güey. Claro. Porque yo no había alcanzado la recuperación dentro de los mismos cuartos, dentro de las mismas juntas, yo no había alcanzado la recuperación porque yo seguía alcohólico en un estado realmente agónico, porque era frustrante, o sea, vivir como yo vivía, y no estoy hablando de que yo vivía debajo de un puente, que estuve pidiendo dinero en las calles, que no tenía, no, sí, mi madre me daba dinero, mis estados de dependencia y de inutilidad eran casi como similares como aquel que está en la calle, yo no hacía nada, teniendo una falta de responsabilidad hacia mis hijos, hacia mi vida, o sea, esa era mi realidad, y estar enfocado quizás no a la droga, pero sí al sexo. O sea, lo más chistoso en mi caso era que yo no tenía trabajo, no tenía dinero, pero no me faltaba a mí con quién estar para tener sexo. Así es. Y eso era como mi droga. Claro. Esa es la nueva droga, es una O sea, sustitución ¿sí de me la entiendes? droga. Sí. O sea, eso es algo que nadie lo habla. Bueno, lo que pasa que en sí el argot, como se llame, o la forma en como de alguna manera los tradicionales, que yo creo que son los grupos grandes, más maduros, que tienen que ver de Alcohólicos Anónimos, de las letras chiquitas y las letras grandes, cuando no quieren ver agonía siguen siendo los niños. O sea, como el síndrome de Peter Pan. Sí, muy mencionado. El justificar que estoy enfermo, o el justificar que definitivamente yo vengo al grupo porque Dios y mi poder superior me ayudan. Yo digo, pinche hipócrita. ¿Sí? Tu Dios es mierda, fíjate, perdona que lo diga. O sea, sí, el Dios de su propio universo. O sea, tu Dios es pobre, ni siquiera, fíjate, el que te está enseñando que es ese Dios miserable, que a la mera hora lo tienes que respetar y amar porque sabes las tragedias que te va a traer. Pero sigues viviendo de la tragedia y decías que es que yo tomé tiner, ¿cómo? Si eso es atrapalería, ¿no? Sí, es que yo fui, ¿no? Yo puro whisky, ¿no? Puro whisky, ¿no? Dice, Sí. esa situación que hoy vemos se ve en todos los grupos, definitivamente un clamor, una situación de queja horrible, que no es una sustancia, es una energía que está muy baja. Sí, la depresión como tal. Entonces parece que este libro de veras es sanación, completamente. ¿Y cómo lo comprenden? No, pues es que no se puede. O sea, ¿cómo le dices a alguien que esto va a detener su problema básico? No lo van a comprender, no hay para comprar una idea de esas. No, está. Tendrías que estar muy madreado. Solamente Tendrías que haber probado infinidad de tendrías que cosas. ser como la Rarú, que casi se mata. Y yo me refiero a esto porque la gente lo aleja. ¿Quién lo aleja, no? ¿Quién le dice vuelve? Necesita haber un suceso ya en nuestras vidas para que nos podamos quedar. ¿Por qué una idea tan grande para nuestra observación sabemos que sí nos puede ayudar y que el bien nos hace daño? ¿Por qué nos hace daño el bien? ¿Por qué? Porque tenemos egoísmo. Por eso, ¿no? Nos envía, porque estamos enfermos, estamos sí. locos, bien enfermos. Sí, o sea, qué difícil es que el amor te duela, güey. O sea, cuando el amor realmente es sanación, es todo. Pero al alcohólico le duele por el padecimiento que tiene. O sea, la incapacidad de amar que genera el alcoholismo es un dolor que repele al amor. Bueno. Y ese es un estadio que muchos alcohólicos no reconocen y muchos... A mí me costó mucho tiempo saber que no podía amar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez empecé allá en Ecatepec a trabajar y le dije en un taller a los chavos, ¿no? Les digo, yo a veces no siento nada y no siento a veces ni por mis hijos ni por mis nietos. Y no es porque no los ame, no siento. Y ojalá antes de morir yo pueda volver a reconocer la sensación del amor. Porque yo ya no me acuerdo. Y es fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, para mí, yo hablo de una cuestión, es horrible lo yo que estoy tú hablando, dices, yo claro. estoy hablando de una cuestión personal, Sí, porque hay mucha gente que sí ama,
mucha gente que ama a todos. Yo, la verdad, disto mucho todavía de muchas cosas. Sí siento a veces enamoramientos, sí siento espasmos de alegría, de querer estar con la gente, pero a veces casi todo el tiempo no siento. Así es. Y eso hoy lo he aceptado. Ha sido difícil aceptarlo, ¿no? Porque pues es casi como no vivir, ¿no? Entonces el programa de recuperación me ha ayudado a mí a resignarme en ese sentido, a reconocer mi falta de capacidad en muchos aspectos, y hoy no me lamento por ellos. Y el libro Transmite lo dice claramente, ¿no? O sea, el alcohólico debe dejar de lamentarse por su estado sintomatológico. O sea, ¿no sientes? No hay pedo. ¿Sabes qué me he estado dando cuenta últimamente? En que me está fallando la memoria. Y eso es triste, ¿eh? Porque yo a veces digo, chale, ese alcoholismo está fuerte. Sabes que yo estoy en la computadora trabajando y de repente tengo que hacer un movimiento o algo y dije, ¿qué iba a hacer? O sea, saltos continuos que me tardan segundos y luego ya recuerdo. Bueno, y digo sí, es algo. Bueno, te voy a decir una cosa que creo que es la edad. Esa edad, bueno, yo ya tengo más edad y me refiero a esto porque en instantes sé que voy a ir a un lugar que ya algo me está diciendo ve por él, y algo me cambia en el camino y no sé qué fui. ¿Sí? Sí. No sé qué fui. No llegas, ¿sabes? Haz de cuenta, tengo un lugar donde me trago mi metformina, que ya cambió mi vida y todo eso, y digo, voy a tomar mi medicina, y algo me atraviesa, volteo hacia otro lado y se me va el avión. ¿A qué venía? Yo decía. Entonces, en los estudios que he visto, o sea, eso es muy normal por la edad, pero esto va creciendo, o sea, va un crecimiento, así es que no te alarmes porque vas a estar peor de olvidadizo. Sí, ¿comprendes? O sea, esta es la edad, es como la vista, se va acabando, es como la virilidad, se va acabando, y nadie habla de eso, esas sustancias o de esas cosas que uno piensa, o sea, ¿con quién platico? Por eso te decía. Sí, es, como te digo, algo difícil, ¿no? Como comprender que una persona como nosotros tiene que tener una dependencia hacia algo que es difícil de comprender y que tú lo tienes que adquirir, ¿no? Un poder superior. O sea, sí, yo en lo personal sí veo verdaderamente pues, todo un proceso, y el alcohólico tiene que vivirlo, pero para eso mucho conocimiento, mucho estado de conciencia y pues el apoyo para poder seguir adelante. Sin él no puede. Y ahí lo dice, ¿no? La compulsión no se puede vencer por sí mismo, tiene que buscarse ayuda, ¿no? El estado mental también tiene que poderse tratar y también se requiere de ayuda, y el aspecto espiritual de igual forma. Entonces, este programa te hace dependiente para que seas independiente. Eso es algo que es totalmente ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo debes de depender de un programa? ¿Cómo debes de depender de un grupo toda tu vida, ¿no? Para que tú me digas que puedes funcionar independientemente. Estás loco. Así Cuando es. la independencia es total y la debes practicar porque tú puedes y estás hecho para eso, ¿no? Entonces muchas personas me dicen, oye Arturo, pues hoy te vemos que has hecho muchas cosas solamente a través del programa, porque yo no podía hacerlo. O sea, mi dependencia al programa de recuperación me hace funcional a mí. Yo me alejo del programa, yo nuevamente regreso a mis viejos estados sintomatológicos, que es la melancolía, la depresión y la envidia. Son factores que a mí en lo personal me agredieron demasiado. Y fuertes, ¿no? La verdad es que... Ese es un punto que sí me gustaría que tú más o menos que trataras la situación, como cuando te alejas, tú decías alguna vez, cada vez que te alejas, cuando quieres regresar a Dios o a un poder superior para estar contigo, hay algo que no te deja, o te vuelve más frío o más duro, para poder entender el significado de lo que en realidad te salvó. Pero sí tienes una memoria de que sí sabes que sí te salvó. Claro. ¿Por qué no te puedes quedar? Esa es la incógnita. Esa es de alguna manera la enfermedad o el poder que tiene no Dios, sino tu Dios, lo que es en realidad que eres tú, porque tienes a alguien que habla contigo. De eso debemos de hablar, ¿no? De lo que está allá adentro, de que cómo nos maneja, ¿no? Es que como de alguna manera tiene más poder, que es imperioso, que con algo que es
como dice que es muy frágil, pues muy sensible, no te gusta ser sensible y menos sentirte vulnerable. Esa es la realidad. Y fíjate que fue chistoso. Llegó una vez una familia que llevaron allá a la consultoría a una niña que según el psiquiatra pues ya la quería internar, ¿no? Porque escuchaba voces en su cabeza pidiéndole que se suicidara, ¿no? Entonces la niña llega con nosotros y yo la veo, ¿no? Y es una niña que no habla, ¿no? Es una niña callada. Entonces la madre, como siempre, pues es la que habla, ¿no? La que siempre la cayó. Entonces era chistoso que estaba la mamá sentada así de lado y ella agarraba las manos así y la mamá se las quitaba y se lo decía. O sea, controladora. ¿No? Entonces yo empiezo a ver y digo, sí, ¿no? Y la gran melancolía que traía la madre y la niña completamente introvertida, ¿no? Entonces ver que un niño, un adolescente está generando adicción, ¿no? Una falta de habla, una falta de expresión que pues desespera a los padres, ¿no? Los desespera, o sea, porque ellos quieren que actúe, que sea bonita, que sea una niña cuidada, que sea femenina. Sencillamente era una niña que pues no tenía ánimo, ¿no? Entonces, como la ciencia, pues ya interna, la quería mandar al manicure. Eso es lo que me gusta, porque ya de usar esas expresiones ya no tan elegantes. Sí, la quería mandar ya al manicomio, ¿no? Al manicure. Y yo me empecé a reír y entonces empezamos el taller. Y entonces le empecé a preguntar a los chavitos que están ahí en el taller, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No, pues ahí más o menos. ¿Qué te dice el orgullo? No, pues que no viniera. Le digo, entonces tú tienes una voz ahí adentro. Dice, no, tengo varias. Y le digo, ¿y a poco no te ha pedido que te suicides? Dice, no, hay varias veces que me corte. Pero los chavos hablándolo con una naturalidad. Y la niña, yo creo que los escuchaba decir, lo veía, que tenía lentes. Y estaba así viéndolos, pero como que se hacía tonta. Pero cuando hablaban, volver a captar la atención y decía, ella se está dando cuenta. Al final la mamá no aguantó y se salió. Porque hubo un niño que estuvo hablando que tiene problemas de masturbación. Y ahí en el lugar de nosotros hablamos de los síntomas. ¿Cómo es? Entonces el niño dice, pues yo traigo el deseo sexual todo el día y lo he traído. Pues no está niño, ya tiene 19 años, es adolescente, pero llegó conmigo desde los 13 años. Tiene como 6, 7 años en proceso de recuperación. Y el niño, pues el joven ha tenido pues ahí un tratamiento con nosotros y expresaba que durante la semana la lascivia lo había estado abordando, ¿no? Entonces la madre no aguantó y se salieron. O sea, qué choques tan fuertes de que podamos hablar tan tranquilamente y decir, pues traigo este problema, ¿no? Y que todos en el taller, nadie se burla, nadie se ríe, todos escuchan. Así es. ¿No? Entonces el chavo pues puede tener eso, no, pues sí, volvió a masturbarme, tengo un fuerte deseo de tener sexo, quiero sexo. Y la madre pues no aguantó y haber dicho, pues aquí es de lo peor, ¿no? Y se pararon y se salieron. Sorprendente, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de un padecimiento que a dónde lo hablas, ¿no? A dónde expresas tus verdaderos agobios. Y este chavito los está expresando porque eso es lo que tenía que reportar. A eso iba, no con una intención de presumir y de incitar a personas en cuestiones sexuales, sino por simplemente compartir su estado sintomatológico de esa semana, ¿no? Claro. Y es bien difícil de entenderlo, ¿eh? O sea, la gente es que está con la moral y la forma de ser. Ahora, ¿quién habló con la señora? Que eso es lo que deberemos de ver. Es muy fácil. Sí, o sea, ¿quién le dijo, vete, aquí está mal? O sea, ¿quién le dijo que eso está corriente? ¿Cómo es posible que estén hablando de eso enfrente de mi hija? O sea, no me imagino más que me da mucha risa porque creo que la sustancia y los hijos, la agresividad, el teléfono, el celular, toda la mierda que ven dentro de un panorama muy abierto, me refiero, donde estaba censurado y donde hoy está muy abierto, donde definitivamente se maneja la sexualidad de otra manera, donde se manejan ciertos intereses muy fuertes, donde sí van contaminando el cerebro. Y yo me refiero a esto porque esa es una de las cosas muy fuertes que yo veo, que ahora sí sin teléfono no soy nada. ¿Qué pasa, Sin teléfono, o sea, yo me puedo aventar una depresión, una ansiedad, una amargura dentro del teléfono y lo único que me extrae ya no es una droga, sino es la adicción del teléfono. Creo que es más fuerte que la droga. Así, sí. Entonces esas situaciones que yo veo,
o sea, y los comportamientos nuevos de las generaciones nuevas, o sea, en la adaptación de tu perturbada mente, de tu enfermedad mente de viejito que tienes, igual que yo, me refiero a cómo entender esas entidades nuevas, de esos cambios tan fuertes que tienen con esos comportamientos tan agresivos que se dan a los 11, a los 10, tan fuertes. O sea, ¿qué se habla? ¿Qué se platica? ¿No? Yo me imagino un terapeuta, que es un terapeuta, o sea, a lo mejor hay diferentes. O sea, tú estás dentro de la locura, entendiendo a locos nuevos, nuevas generaciones. O sea, esa es una situación. Esta situación de la espiritualidad con referencia a la enfermedad alcanza a todos los sectores. Vamos a ver en todas las edades. O sea, cambiar las épocas de las diferencias de las adicciones. ¿Sí? Porque una adicción definitivamente, o sea, no es el que se droga. No. La adicción es el que siempre se atormenta con situaciones que van directamente a los podcasts o a las enfermedades peores, que te desinhiben. ¿Y por qué no tienen miedo? Pero también hay unas represiones bien horribles. Y casi la parte infantil es matarse. Claro. No entiendo. Está muy fuerte, ¿eh? Sí, y creo que son temas que pues a mí me gustaría indagar. Y sí, ¿qué te parece si la próxima cápsula hablamos de esas entidades que son descubiertas dentro del proceso de recuperación y que siempre nos agobiaron, pero que pues ahora ya le ponemos nombre, ¿no? Ya lo dice Narcóticos Anónimos en uno de sus libros, que hoy dentro del medio de la recuperación reconoceremos sentimientos que siempre nos agobiaron. Claro. Y sentiremos otros nuevos, Claro. ¿no? O sea, llegarán nuevas sensaciones, llegarán nuevas situaciones porque estamos conectados ante un padecimiento que no es más que una alteración sentimental. Para mí la alteración sentimental es más sentimientos, que hay más de los que ya tenías. Claro. Entonces el alcohólico seguirá sintiendo nuevas cosas, seguirá reconociendo más aspectos, se seguirá conociendo al mismo, o sea, como que este progreso tanto de la enfermedad como de la recuperación es constante. Si la enfermedad la detienes, la parte espiritual crece, ¿no? Claro. Siempre se manifiesta un crecimiento. Y si no hay crecimiento espiritual, habrá crecimiento de enfermedad, pero siempre habrá un crecimiento. Y esos factores son inevitables. Entonces, pues, yo te quiero agradecer, Toñazo. La verdad, fue algo breve, hicimos algo sencillo. Vamos a seguir hablando de esto y pues no nos queda más que agradecerles. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Gracias.